Bendiciones. Estamos haciendo unos estudios. Vamos a ver el libro de Mormón, Book of Mormons. Tengo esto en inglés, pero tengo acceso al español también a través del sitio web oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Algunos documentos también, el plan de salvación, el Evangelio de Jesucristo. También los tengo en español. Vamos a ver hoy el tema de acerca del matrimonio eterno en el templo. Ese matrimonio eterno, que significa, vamos a ver de doctrina y convenios, lo que dice el 132. Vamos a ver, y tenga paciencia porque vamos a leer. Si tiene acceso al doctrina y convenios, que lo lea. Si no escucha, vamos a ver diferentes libros y de la Biblia, qué es lo que dice acerca del matrimonio eterno. Doctrina y convenios 132 dice: doctrina de tener muchas esposas y concubinas. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a los siervos Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas. 2. He aquí soy el Señor tu Dios, y te contestaré en cuanto a este asunto. Por lo tanto, prepara tu corazón para recibir y obedecer las instrucciones que estoy a punto de darte, porque todos aquellos a quienes se revela esta ley tienen que obedecerla. Porque aquí te revelo un nuevo y sempiterno convenio, y si no lo cumples serás condenado. Porque nadie puede rechazar este convenio y entrar en mi gloria. Lo que estamos leyendo es un requisito para ir al cielo, al paraíso, estar con Dios. 5. Porque todos los que quieren recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue decretada para tal bendición, así como sus condiciones según fueron instituidas desde antes de la fundación del mundo. 6. Y en cuanto al nuevo y sempiterno convenio, se instruyó para la plenitud de mi gloria. Y el que recibe la plenitud de ella deberá cumplir la ley, y la cumplirá, o será condenado, dice Dios el Señor. Tenemos que cumplir esta ley para llegar al paraíso, estar con Dios en gloria. 7. De cierto te digo que las condiciones de dicha ley son estas: todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, prácticas, uniones, asociaciones o aspiraciones que no son hechos, ni concertados, ni sellados por el Santo Espíritu de la promesa, así por el tiempo como por toda la eternidad, mediante él que ha sido ungido, y eso también de la manera más santa, por revelación y mandamiento, por conducto de mi ungido, a quien he nombrado sobre la tierra para tener este poder, y he nombrado a mi siervo José para que tenga este poder en los últimos días, y nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confieren este poder y las llaves de este sacerdocio. Ninguna eficaz virtud o fuerza tiene en la resurrección de los muertos ni después, porque todo contrato que no se hace con este fin terminará cuando mueren los hombres. He aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, y no de confusión. 9. Aceptaré una ofrenda que no se haga en mi nombre, dice el Señor, o recibiré de tus manos lo que yo no he señalado, y te señalaré algo, dice el Señor, que no sea por ley, tal como yo y mi Padre decretamos para ti antes de que el mundo fuese. Yo soy el Señor tu Dios, y te doy este mandamiento, que ningún hombre vendrá al Padre sino por mí o por mi palabra, que es mi ley, dice el Señor.
y todas las cosas que hay en el mundo, ya sean prescritas por los hombres, por tronos o principados o poderes o cosas de renombre, cualquiera que fueren, y que no sean de mí ni por mi palabra, serán derribadas, dice el Señor, y no permanecerá después que los hombres mueran, ni tampoco en la resurrección, ni después, dice el Señor tu Dios. Porque las cosas que permanecen son por mí, y lo que no sea por mí será sacudido y destruido. Por consiguiente, si un hombre se casa con una mujer, ahora vemos lo que estamos viendo del pacto eterno del matrimonio, en el 15, convenios, doctrina y convenios 132, 15. Por consiguiente, si un hombre se casa con una mujer en el mundo y no se casa con ella ni por mí, ni por mi palabra, y él hace convenio con ella mientras él está en el mundo y ella con él, ninguna validez tendrá su convenio y matrimonio cuando mueran y estén fuera del mundo. Por tanto, no están ligados por ninguna ley cuando salen del mundo, o sea, cuando mueren. Por tanto, cuando están fuera del mundo, ni se casan, ni se dan en casamiento, sino que son nombrados ángeles en el cielo, ángeles que son siervos ministrantes para ministrar a aquellos que son dignos de un peso de gloria mucho mayor y predominante y eterno. Ahí vemos la primera condición. Si una persona se casa, pero no de acuerdo a lo que está escrito por los mandamientos que le dio Dios a José Smith, no es válido, o sea, cuando mueren, y entonces ellos llegan a ser ángeles. Entonces 17, porque estos ángeles no se sujetaron a mi ley, por tanto no pueden tener aumento, sino que permanecen separados y solitariamente sin exaltación. O sea, la exaltación viene cuando tiene el matrimonio eterno, en su estado de salvación por toda la eternidad, y en adelante no son dioses, sino ángeles de Dios para siempre jamás. 18. Además de cierto, te digo que si un hombre se casa con una mujer y hace convenio con ella por el tiempo y por toda la eternidad, y si ese convenio no se efectúa por mí ni por mi palabra, que es mi ley, ni es sellado por el Espíritu Santo de la promesa, por medio de aquel a quien he ungido y nombrado a este poder, entonces no es válido, ni está en vigor cuantos salen del mundo, porque no están ligados por mí ni por mi palabra, dice el Señor. Cuando estén fuera del mundo, se podrá aceptar allá, porque los ángeles y los dioses son nombrados para estar allí, y no podrán pasar más allá de ellos, de modo que no pueden heredar mi gloria, porque mi casa es una casa de orden, dice el Señor, dice Dios el Señor. 19. Y además, de cierto te digo, si un hombre se casa con una mujer por mi palabra, la cual es la ley, y por el nuevo y sempiterno convenio, y les he sellado por el Espíritu Santo de la promesa, por conducta del que es ungido, a quien he otorgado este poder y las llaves de este sacerdocio, y se les dice, saldréis en la primera resurrección, y si fuere después de la primera, en la siguiente resurrección, y heredaréis tronos, reinos, principados, potestades y dominios, toda altura y toda profundidad. Entonces se escribirá en el libro de la vida del Cordero, que no cometerán homicidio para derramar sangre inocente, y se cumplen mi convenio y no cometen homicidio vertiendo sangre inocente, les será cumplido en todo cuanto mi siervo haya decretado sobre ellos, por el tiempo y por toda la eternidad, y estará en pleno vigor cuando ya no estén en el mundo, y los ángeles y los dioses que están allí les dejarán pasar a su exaltación y gloria en todas las cosas, según lo que haya sido sellado sobre su cabeza. Y esta gloria será una plenitud y continuación de las simientes por siempre jamás. Ahí estamos viendo si cumplen
lo que dice la Iglesia de Jesucristo, los santos en los últimos días, se casan en el templo, son sellados, le ponen la mano, tienen el sacerdocio correcto, entonces son exaltados, entonces van a estar con Dios. Eso es lo que dice ahí, en Doctrina y Convenio 20, vamos a ver, 132:20. Entonces serán dioses, porque no tendrán fin por consciente. Existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán. Entonces estarán sobre todo, porque todas las cosas les estarán sujetas. Entonces serán dioses, porque tendrán todo poder, y los ángeles están sujetos a ellos. De cierto te digo, a menos que cumpláis mi ley, no podéis alcanzar esta gloria. De cierto, 26, de cierto te digo que si un hombre contrae matrimonio con una mujer conforme a mi palabra y son sellados por el Espíritu Santo de la promesa, de acuerdo con mi precepto, y él o ella comete algún pecado o transgresión del nuevo y sempiterno convenio, cualquiera que sea, y toda clase de blasfemia, y si no cometen homicidio, en el que viertan sangre inocente, todavía saldrán en la primera resurrección y entrarán en su exaltación, pero no serán destruidos en la carne y entregados a los bofetones de Satanás hasta el día de la redención, dice Dios el Señor. Entonces es un poco largo esto, pero ahí es donde realmente encontramos esto. Tenga un poquito más de paciencia porque estoy leyendo directo de esto, de Doctrinas y Convenios. Vamos a ver a dónde quedé. 132. Leí el 21, 26. Vamos a tomarlo del 27. La blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonada en el mundo ni fuera del mundo, consiste en cometer homicidio en el que se vierte sangre inocente y en asentir a mi muerte después de haber recibido mi nuevo y sempiterno convenio, dice el Señor Dios. Y el que no obedezca a esta ley de ninguna manera podrá entrar en mi gloria, sino que será condenado, dice el Señor. 29. Abraham recibió todas las cosas, todo cuanto recibió, la revelación y mandamientos por mi palabra, dice el Señor, y él ha entrado en su exaltación y se sienta sobre su trono. Abraham recibió promesa en cuanto a su posteridad y a la del fruto de sus lomos, del cuyos lomos eres tú, mi siervo José. Promesa que habrían de continuar mientras estuviesen en el mundo, y en cuanto a Abraham y su posteridad, habrían de continuar fuera del mundo, tanto en el mundo como fuera del mundo continuarán, tan innumerables como las estrellas. O si te pusieras a contar las arenas de las playas del mar, no podrías numerarlas. Esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham, y a él se le hizo la promesa, y por esta ley se realiza la continuación de las obras de mi Padre, en las cuales se glorifica sí mismo. Ve pues y haz las obras de Abraham, entrad en mi ley y serás salvos. Mas si no entráis en mi ley, no puedes recibir la promesa que mi Padre hizo a Abraham. Dios mandó a Abraham y Sara y le dijo a Agar, le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque era la ley, y de Agar nacieron muchos pueblos, de modo que, entre otras cosas, esto cumplirá las promesas. Entonces, me voy a dejar ahí, pero es bien largo. Búscalo en el sitio web, Doctrina y Convenios, en la posición de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, con respecto al matrimonio eterno, que tiene que casarse aquí en la tierra, en el templo, correctamente con la Iglesia de los Santos de Jesucristo, en los últimos días, tomar el sacerdocio correcto, y es la única manera de ir a estar al tercer cielo, o sea, a la tercera gloria, al paraíso con el Señor. ¿Qué es la posición del cristiano? ¿Qué es la posición de la Biblia? Que vimos entonces la Doctrina y Convenio, que dice en Mateo
22, del 23 en adelante. Vamos a ver, dice lo siguiente. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre vosotros, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces él respondió Jesús, les dijo, erais ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Porque estos ángeles no se sujetaron a mi ley. Ese es del Doctrina y Convenio. Lo que dice Doctrina y Convenio, 17. Porque estos ángeles no se sujetaron a mi ley, por tanto no pueden tener aumento, sino que permanecerán separados y solteramente, sin exaltación, en su estado de salvación por toda la eternidad, y en adelante no son dioses, sino ángeles de Dios para siempre y jamás. Ahí vemos las dos posiciones del cristianismo ortodoxo, fundamental, los fundamentos, y la Iglesia de Jesucristo los Santos los últimos días. Son diferentes. Dicen la Iglesia de Jesucristo los Santos los últimos días, si te casas aquí en el templo, de acuerdo a la Iglesia de Jesucristo, la ordenanza y la ley que vimos en la doctrina y convenios, ahí vas a ir directo al cielo. Esa es la condición. Y también dice más, pero si matas aquí en la tierra no vas a poder entrar. Y como vimos en otros videos anteriores, Mateo 12, creo que como el versículo 30, habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la única condición que uno no entra, que no va a ser perdonado. O sea, uno no va a ser perdonado, no va a entrar al cielo. Hay todavía misericordia, hay una oportunidad para un asesino, que tan duro que es eso. O sea, aún hay una misericordia todavía ahí. Totalmente diferente el uno con el otro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Romanos 7, 2 y 3 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 3. Así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adultera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, en ninguna parte de la Biblia Dios aprueba la poligamia. Esto tenemos que estar en claro. Y cuando vemos en la Biblia todos esos ejemplos, el primero que estuvo en poligamia fue el descendiente de Caín, o sea, de la linaje corrupta, y vemos todos los resultados en todas las partes que vemos esto de una persona que tiene más de una mujer. Vemos envidia, vemos celos, mentira. El error en ninguna parte, en Doctrina y Convenio dice que Dios le dio a Agar como mujer. Dios no hizo eso, la Biblia nos dice eso. Eso era un error de Abraham y Sara. Y Sara le dio una desesperación, no esperó la promesa como quería Dios en el primer lugar, de que iba a darle un hijo. Ella como hasta los 11 años dentro de su... hubo como desde la promesa, como 25 años, hasta cuando nació Isaac. Como
como a los 11 años, dijo, no, yo estoy envejeciendo, tú también, toma la que me cuida, la sierva, y toma, y hagas un hijo. Entonces, y eso no era idea de Dios. Tenemos que aclarar eso. Y miramos las consecuencias. Si era una idea de Dios, ¿por qué las consecuencias tan terribles? Que hoy en día el resultado de ese error de Abraham y Sara es la guerra que tenemos constantemente entre Israel y el mundo árabe. Hermanos, peleando hasta hoy en día. Entonces, y todos mira Salomón con David, que tenían más mujeres y concubinas, tremendos problemas. Ninguna parte Dios está alegre de que tenga esto, ni dice que yo acepto esto porque yo lo mandé, ninguna parte en la Biblia. Y ahora nosotros estamos, es más, en el Nuevo Testamento, ninguna parte hay una aceptación de poligamía de Jesucristo, de ninguno de los apóstoles, de ninguna escritura. Si bien, y animo a todos los que están viendo esto, que son mormones, o sea, pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, que me encuentre una escritura en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dado por Jesús, que soporta esto. Sin embargo, vemos al contrario en Timoteo, en Tito, Pablo, aconsejando que el obispo, el pastor, el ministro, sea casado con una persona, una esposa, una mujer, solo una. Entonces, no seamos ingenios, no leamos la palabra de Dios, creamos lo que es la palabra de Dios. En Isaías a veces usan un versículo, no me acuerdo exactamente dónde está, donde dice que está hablando en el futuro, que 7 mujeres dirán, dirán a un hombre que toma el nombre, o sea mi esposo, y tiene que ver el contexto de ese versículo. No me acuerdo exactamente hoy en este día, quizá en otro video lo miro, pero es una defensa que usan estos que soportan la poligamía. El contexto de ese versículo está hablando del milenio, cuando Jesús ya va a reinar, o sea, preparando para eso, pero Armagedón, cuando hubo la batalla final. En lo que está hablando ahí, el contexto, es que van a haber tantos muertos, y los que van a ser, obviamente, porque hay más hombres en todos países así, el ejército, generalmente hay más hombres, hay una cantidad, hay mujeres que pelean el ejército, pero en cada país hay más hombres que pelean el ejército. Entonces, esa pelea final en Armagedón, van a morir tantos hombres que no van a haber tantos hombres. Entonces, las personas van a quedar, venga, yo voy a pagar comprar mi ropa y ese es el contexto. Entonces van a decir, sea mi marido, van a 7 mujeres. Entonces ese es el contexto de todo eso, de que van a haber tantos muertos que van a querer hacer eso, pero ahí no dice que Dios acepta eso o que va a pasar eso, de que van a estar casados y van a aceptar poligamía y todo eso. Eso es una cosa inventada y no aceptado por la palabra de Dios. Entonces, miramos ahí un error bien fundamental que nos diferencia a los mormones o los que la Iglesia de los Jesucristo, los santos lutumín de los días, de los últimos días, y el cristianismo verdadero. Otra cosa, vamos a ver acerca de el bautizar a los muertos o bautizar por los muertos. La posición de ellos, principios del Evangelio, en el capítulo 40, que se llama Trabajo del Templo y Historia de la Familia, es un documento oficial del sitio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Puede encontrar en www.ids.org y busque Principios del Evangelio, capítulo 40. Dice, allí habla acerca de que ellos bautizan para los muertos. O sea, a través de este bautismo,
los muertos que no eran mormones tienen la oportunidad de aceptar el plan de salvación de los mormones. O sea, ellos tienen tremendos archivos de genealogía, en eso son bien reconocidos, que saben la descendencia y colectan nombres y los ponen en archivos. Bien tremendo ese trabajo de genealogía. Entonces, pero es por este punto que ellos creen eso. El único pasaje donde el apóstol Pablo habla acerca de bautismo con los muertos, que puede despertar de estos de muertos, es de que otros practican esto. Vamos a ver 1 Corintios 15, 29 y 30. Dice esto: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Toda hora. Entonces ahí no está hablando ni está dando ningún mandamiento que nosotros debemos hacer eso. Y en ninguna parte en la Biblia va a encontrar eso. Y animo a los que están viendo, que pertenecen a la Iglesia de los Cristo, los Santos de los últimos días, que busque una cita de la Biblia a donde manda Jesús. Así dice el Jehová, o así dice Dios, o Jesús dice, o los apóstoles dicen, tenemos que bautizar por los muertos para que tengan una oportunidad para aceptar el Evangelio. No va a encontrar nada de eso. Entonces, este versículo, como leyendo el contexto, es Pablo preguntando y diciendo que otros hacen eso, pero no es, eso es una mala interpretación. Entonces, vamos a ver ejemplos también que pueden utilizar. En Hechos 10, 44 dice lo siguiente al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían y que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues, ¿acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces se rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces ahí vemos que ellos no sabían, hay una parte donde dice la Biblia que ellos no habían sido bautizados en agua, pero sin embargo recibieron la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y no fue por imposición de las manos tampoco, cayó sobre él como el día de Pentecostés. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, solo una oportunidad tenemos aquí en la tierra, por eso tenemos que redimir bien el tiempo y mirar bien lo que estamos haciendo, lo que creemos, porque ya cuando morimos ya no hay otra más oportunidad. Entonces, bendiciones para todos. Examinen las escrituras, escudriñemos, no para este video así, tenga paciencia, estamos leyendo bastante versículos, porque así es que uno hace un buen estudio y compara una posición contra otra posición, usando los puntos oficiales de una posición y los puntos oficiales de otra posición. Bendiciones, vamos a seguir con otros videos.